la ley y la gracia. Hay mucha confusión en cuanto a vivir bajo la ley o bajo la gracia. Y es importante establecer que hay dos testamentos o dos pactos, como también se lo llama. El uno es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. El pacto es un acuerdo que hace Dios con los hombres. El hombre no hace pacto, recuerde usted, el hombre no hace pacto, el hombre hace voto. Dios es quien hace pacto, porque Él es un ser supremo, un ser que tiene autoridad sobre todas las cosas. Quien hace pacto es el que tiene autoridad, y Dios es nuestra autoridad. Ley o gracia. ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros? En la actualidad, pues indudablemente en la gracia. ¿Desde cuándo? Desde que Jesús vino y dio su vida por cada uno de nosotros, por causa de nuestros pecados. Entonces estamos viviendo en el tiempo de la gracia. El apóstol Pablo hace una aclaración y una diferencia entre lo que significa la ley y la gracia. En Gálatas, el capítulo 3, versículo 19 al 29, vamos a entender con más amplitud lo que Dios ha puesto en la mano y en la mente del apóstol Pablo para enseñarnos la diferencia que hay entre la gracia y la ley. Gálatas del capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Para qué es la ley? Bueno, la ley es un conjunto de reglas que debemos observar y respetar. Hay leyes de tráfico, hay leyes ciudadanas, hay leyes entre esposos, hay leyes para los jóvenes, para los niños, que son ordenanzas para tener una vida ordenada y de acuerdo a la voluntad de Dios y por respeto a la humanidad. Es el conjunto entonces de normas de la sociedad. La naturaleza tiene una ley, el gorrión canta en las mañanas, revolotea. Y así los diferentes animales, cada cual tiene su función en la naturaleza. Las plantas tienen su función en la naturaleza. En todo hay orden. Pero la naturaleza del hombre tiene la capacidad de pensar y de tomar ciertas decisiones o alternativas que están equivocadas, pero para él son las alternativas acertadas de acuerdo a sus pensamientos, a la carne y a su alma. Son acertadas, pero en cambio la ley de Dios es dada justamente por causa de la idolatría, porque ese es el primer pecado del hombre. Separarse, apartarse de Dios para dar rienda suelta, para hacer lo que quiera de su vida, sin Dios y sin ley. Si observamos nosotros el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Empezamos por amar al prójimo, a la esposa, a los hijos, a la sociedad, al trabajo, a todo aquello que implica una vida con cabalidad. Todo eso nos lleva la presencia de Dios en nuestra vida. La ley ha separado a la humanidad de Dios. La pregunta que hace el apóstol Pablo, es decir, el Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones
hasta que viniese la simiente. ¿Qué es una transgresión? Una transgresión es delinquir, salirse de una ley. Eso es transgresión. Dice entonces que si nos salimos a causa de la transgresión, ya no adoramos a Dios, empezamos a amar las cosas, la creación, las cosas que a nosotros personalmente nos va gustando y vamos dando preferencia a las cosas terrenales y distraemos nuestro corazón y renegamos muchas de las veces de Dios por causa de la idolatría, por causa del pecado. El pecado, recuerde usted, separa nuestra relación con Dios. Pero ¿qué otra cosa más hace el pecado? El pecado inventa una religión. El pecado inclusive niega a Dios. Y no estoy hablando, y no está hablando la palabra de Dios, de solamente de un pecado en especial. El pecado de la idolatría es el más grande de los pecados. Amar, renegar de Dios, eso es adulterar la adoración a Dios. El primer mandamiento nos lleva a cumplir, recuerde usted, el resto de mandamientos. Si yo amo a Dios, empiezo a escuchar su palabra y empiezo a practicar y hacerla su palabra como parte de mi vida. Entonces voy a amar al prójimo, voy a amar a mi esposo, a la esposa, a los hijos, al enemigo inclusive amamos, porque Dios nos ama. Nosotros fuimos enemigos de Dios, fuimos considerados pecadores, transgresores de la ley. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿para qué fue la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, de nuestros pecados, porque nosotros hemos hecho una religión y no una adoración genuina y verdadera para con Dios. Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Para abolir la ley. Es Jesucristo. Es el Hijo de Dios y a la vez también el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios por el Espíritu Santo y el Hijo del Hombre por la Virgen María. Entonces ahora Jesús tiene dos naturalezas, naturaleza divina y una naturaleza humana. Los hombres tenemos también dos naturalezas. Hay una naturaleza humana, nacemos en la carne, pero luego tenemos un nacimiento en el Espíritu. Dice, el hombre perfecto, Jesucristo, vino del cielo para hacerse humano. El hombre mortal nació en la tierra para hacerse espiritual a través de la sangre de Jesús, a través de confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Para enseñarnos que a través de la ley es imposible agradar a Dios. El Señor Jesucristo, cuando estaba entre nosotros, dijo algo muy sencillo para que podamos entender todo esto de la ley. Dice, de todos los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos, todos terminan en dos. En primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahora sí podemos entender que el amor a Dios no se puede cambiar. Pero luego cuando viene Jesús, la simiente de la mujer, del cual habla en Génesis en capítulo 3, versículo 15, luego del pecado del hombre, la maldición a Satanás,
la maldición a la tierra por causa del pecado del hombre, le prometió y dijo, y de ti mujer parirás con el dolor, y tu simiente será el enemigo de Satanás, porque en Cristo Jesús Satanás ha sido vencido ya. Nada de estas cosas que están en la Biblia son casuales, sino tienen un plan perfecto, eterno de Dios. La pregunta es, ¿para qué sirvió la ley? Fue añadida hasta que venga, cambiamos el término simiente y podemos tranquilamente ponerle el nombre de Jesucristo. Transgresión hasta que viniese Jesucristo, en quien fue hecha la promesa, ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia, es decir, a un tiempo en donde nuestras observancias de la ley no la podemos cumplir, y no porque no querramos, sino porque es difícil, es imposible agradar a Dios a través de la ley. Son ordenanzas, y vamos a ver más adelante que son aidos, son cargas pesadas imposibles de llevar. ¿Qué hizo Jesucristo? En Efesios, en el capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? El pueblo judío y también los que en ese tiempo se llamaban gentiles, o sea, nosotros, pueblo no judío, porque en Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo Jesús en su sacrificio, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Quién es este un solo hombre? Es Jesucristo. Por medio de él ha hecho la paz con el mundo, con su pueblo escogido y con los que no fuimos judíos, sino considerados como gentiles, pueblo no judío. Él mediante la cruz reconciliarnos con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades. Vea usted, nosotros no podemos vivir en la gracia, en la ley, porque nacimos en la gracia y vamos a vivir en la gracia, y bendito sea el Señor que nos ha dado ese regalo tan precioso como es la gracia, en el perdón de los pecados, a través del sacrificio de su Hijo, de Jesús, que nos ha librado de todo pecado, nos lavó con su sangre. En Deuteronomio, recuerde, dice, en la sangre está la vida, y Jesús dio su sangre por causa de nuestros pecados, porque estábamos muertos en nuestros delitos y transgresiones. Esa es de la gracia, la cual aquí nos habla, en Efesios, que de ambos pueblos hizo uno solo. ¿Quién? Jesucristo hizo un solo pueblo. Volvemos a Gálatas, al capítulo 19. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Recuerden, los ángeles significan mensajero. Los ángeles han sido mensajeros. Sean los ángeles venidos desde el cielo. Recuerda usted, en Sodoma y Gomorra bajaron ángeles a anunciar a Lot, a
la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los ángeles siempre han tenido una manifestación de llamado que ha hecho Dios para con los hombres. En el Antiguo Testamento, generalmente, cuando habla de el ángel, está hablando de la presencia de Jesucristo en ciertas circunstancias, o un ángel, un siervo de Dios, un mensajero de Dios que baja para anunciar, en este caso, el nacimiento de Jesús a través de María. Entonces dice, los ángeles en manos de un mediador, los ángeles anunciaron la venida de Jesucristo. Él era el mediador para hacer la paz de Dios. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora la pregunta es, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Por supuesto, estamos hablando de la ley y la gracia. La ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pueda vivificar, o sea, si la ley nos pudiera dar vida a nosotros, entonces la ley sería válida. La justicia fuera verdaderamente por la ley. Si pudiésemos nosotros, como hombres, como humanos, observar la ley, entonces sería vana la venida de Jesucristo. Pero ha sido imposible para nosotros observar la ley. Repito nuevamente, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, no hemos podido cumplir una sola ordenanza de la ley para agradar a Dios. Pero en Cristo Jesús somos salvos por la fe y nada más. En el versículo 20 dice así el Señor, porque yo por la ley le soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dice el Señor, porque todas las cartas escritas por los apóstoles, todas las profecías de Isaías y todos ellos han sido inspiración de Dios. Los autores han sido humanos. Han escuchado hablar a Dios y ellos han escrito lo que Dios ha puesto en sus corazones. El apóstol Pablo escuchó y dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Por la ley soy muerto, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, y le entrego a sí mismo por mí. Vea usted. Nosotros vivimos por la fe en Jesucristo, porque creemos que Él murió por nuestros pecados, porque Él tomó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, para clavarlo en la cruz. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y aquí va una pregunta. Dice, ¿quiénes están atrás buscando hacer la ley, guardar el sábado y hacer ciertas cosas que eran carga para el pueblo judío?
no pudieron llevar la justicia de Dios a través de la ley, ahora nosotros llevamos la justicia de Dios a través de la gracia en Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo nosotros podemos cambiar? Tenemos que vivir por la fe en Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21 del capítulo 2. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si vamos a observar la ley, entonces ¿para qué Cristo? Estamos luchando con nuestra carne, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, pero eso sobrepasa la fe en Jesucristo para vivir. En 1 Juan, el capítulo 9, dice el Señor que si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, esto es Jesucristo. Entonces vamos aclarando que la ley sirvió para enseñarnos que es imposible agradar a Dios a través de la ley, sino únicamente por la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo dado, no merecido, de Dios para con el hombre. ¿Nos merecemos nosotros alguna dádiva del Señor? Siendo hombres pecadores, pues no. Pero sin embargo la gracia es un regalo que Dios nos ha dado, el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesús. Versículo 22 de Gálatas 3 dice así: mas la Escritura le encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y preste atención, dice todo la encerró bajo pecado, todo lo que nosotros hacemos, ciertamente, no podemos agradar a Dios a través de la ley, porque de una u otra manera nos vamos a salir del propósito de Dios y entonces somos culpables de toda la ley. Usted puede decir, bueno, yo soy una persona devota del Señor, participo en todos los eventos. Muy bien, ¿y qué más? Bueno, y las cosas malas que tengo es por decir, no amo a mi enemigo, pues él es culpable de toda la ley, porque tú no amas a tu enemigo. Pero cuando vivimos en la fe, en primer lugar, Jesús nos ha enseñado a amar al enemigo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él vino a que se dé cumplimiento a los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Las de guardar el sábado, las de no cocinar el sábado. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos del amor al prójimo. Eso nos vino a enseñar. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego al prójimo como a ti mismo. Cualquier otro ejercicio que hagamos, nos salimos de la voluntad de Dios, del regalo divino que Dios nos ha dado a través de la sangre de Jesús. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mira usted, ¿qué es una confinación? ¿Qué es confinar? Es apresar, retener.
encarcelar. Esa es la confinación. Ahora bien, dice, antes que viniese la fe, por la fe somos salvos, pero antes que viniese la fe estábamos encarcelados, amarrados, viviendo en una oscuridad de pecado terrible, porque somos presos y culpables de transgresiones ante Dios por estar bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Las prisiones del pecado, entonces, ¿para qué sirvieron? Para cuando se manifieste Cristo en nuestras vidas y se manifestó en nosotros, entonces ahora somos libres. Mas el Señor dice, y no uses la libertad para el libertinaje. La libertad sana, la libertad de Dios a través de Jesús nos ha dado para vivir en plenitud la vida, para gozarnos en las tribulaciones, para confiar en Dios en los tiempos difíciles. El Señor Jesucristo dijo, y todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, Él lo hará. Somos hijos de Dios, hechos hijos de Dios, por la sangre de Jesús. ¿Quién no conoce a Jesús? ¿Quién no ha confesado a Jesús como su Señor y su Salvador? Es una criatura de Dios. Porque por la gracia Dios nos dio a su Hijo para llevarnos a salvación y tener una comunicación directa con Dios. Hay un terrible error cuando muchos se consideran, dicen, sí, yo soy hijo de Dios. No son todos hijos de Dios, son criaturas de Dios. El Hijo de Dios se hace cuando recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. No es porque usted lo dice, o porque usted cree que así es, o porque alguien lo dijo. Mientras usted no busque en la Biblia lo que significa ser hecho hijo de Dios o creación de Dios, no puede entonces creer que Dios le va a salvar y le va a perdonar porque usted cree. Hay que leer para creer. Hay que afirmarse en la palabra de Dios. No en lo que lo diga yo, no en lo que le diga otra persona, sino en lo que dice la palabra de Dios. Hay un versículo, uno de los tantos, que se me viene a la mente. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12, está hablando justamente de esta gracia, de este regalo que nos ha dado Dios a través de la sangre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, como su Señor, como su Salvador. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El único que da esa autoridad para ser hechos hijos de Dios es justamente Jesús. Para eso vino. No vamos a ser salvos por nuestras obras, vamos a ser salvos por la fe, porque creemos que Jesús vino para darnos vida eterna, para darnos salvación, para darnos perdón. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan el Bautista. Y Jesús, hablando de sí mismo, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Yo creo, usted cree, muchos creemos que Jesús murió por nuestros pecados. Entonces tenemos vida eterna. Lo dijo Jesús. Esto no es un comentario del apóstol. Esto es palabra de Jesucristo.
Palabra de Jesucristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la libertad y la seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Somos salvos por creer que Él murió por nuestros pecados. El apóstol Pablo, cuando habla justamente entre una de las analogías, similitudes, que dice, el primer Adán fue de la tierra. ¿Cuál Adán? El Adán que pecó. Y dice, y el segundo Adán vino del cielo para llevar cautivo a la cautividad. O sea, para llevar cautivo a eso que nos tenía presos en nuestros deleites y pecados. Volviendo a Gálatas, capítulo 23. Estábamos entonces confinados bajo la ley, presos. No teníamos salvación. Estábamos dispuestos por la voluntad de Dios a la condenación. Pero Dios fue misericordioso. Dios nos proveyó un Salvador para librarnos de la condenación eterna. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es el ayo? Es cadena, es esclavitud, es prisión. Nos libró del ayo